Vas a escuchar contenido extra del reportaje Saludos Cordiales. Son detalles de esa historia que los entrevistados han contado pero que se han quedado fuera del guión final de los episodios. Y sin embargo me parece interesante que puedas escucharlos. Saludos Cordiales. Contenido extra. Solo apareció durante 2 temporadas en El Larguero. Y sin embargo dejó tal huella que muchos de los entrevistados para este reportaje me hablaron de él como una pieza clave para entender aquel momento. Paco González incluso lo definió como el indomable. No es muy dado a hablar en los medios. No sé si por decisión de él o de los propios medios. Le llamé por teléfono y me atendió. No nos conocíamos personalmente y la entrevista empezó con un tono serio que me asustó. Y al final acabamos casi entre risas. Porque el personaje lo merece, aquí está el contenido extra del periodista Alfonso Azuara. Los hechos son sagrados y la opinión es libre. Yo me incorporo a la cadena SER en septiembre del 94. Y en aquellos momentos la SER llevaba ya desde el año 90 diciéndole a García de todo menos bonito. Y el resultado es había estancado en una audiencia que no fluctuaba. Se recurrió, si tú vas a la hemeroteca verás a publicidades que lo comparaban con Cantinflas, con Hitler, con no sé qué. Si tú vieras los periódicos de la época, verás que era tremendo. Y entonces se traza un plan que yo planteo en una reunión con José Ramón en su casa de la estrategia a seguir si realmente esa situación hay que invertirla, porque se observaba que en aquella época pues José Ramón con Robinson, con la gente que había, con el acordeón de Manolete, que te sonará también. Manolete, el acordeón, la trompeta de la Laguna, ¿te acuerdas de aquello? Toca la trompeta la Laguna, y la Laguna tocaba la trompeta. Y Robinson hacía lo que podía, y el Lobo Carrasco. Y si tú repasas la audiencia de aquella época, verás que 800.000, García seguía con su 1,5 millones, y no, de ahí no se pasaba, 800, 850. Y había ese punto de inflexión que había que romper. Entonces yo le planteé a José Ramón lo que había que hacer. Hemos llegado a una de las preguntas clave, Alfonso. ¿Qué había que hacer en aquel momento para vencer a García? A García solamente se le podía ganar con la fonoteca. La fonoteca porque García fue un periodista del diario Pueblo y de la época de la cadena SER, de los principios, un buen reportero y un buen periodista. Pero cuando García se convirtió en perindustria... Tú sabes lo que significa el perindustria, ¿no? No lo sé, me lo imagino, pero estoy seguro de que me lo vas a contar. Imagínate que cuando a un periodista le pagan 2.500 millones, eso no te lo pagan por periodista, te lo pagan por perindustria. Pero bueno, la situación era aquella. La tiranía y la dictadura era absoluta, las fuentes estaban monopolizadas, no era un problema que luego se nos acusó de guerra civil, no, había un solo bando y el solo bando o te plegabas a sus exigencias o se había acabado. Se secuestraba a los protagonistas, se utilizaba el chantaje y la extorsión de la manera más vil y miserable, se traería al compañero, la ética no campaba fuera de eso, y había gente que le iba muy bien económicamente y lo jaleaba y le parecía muy bien esa situación. Yo cuando me incorporo, pues mi extracción social es humilde, soy hijo de minero, estudié con becas y había estado toda mi profesión no para estar al socaire de una situación, sino por algo que yo creía, y es que los principios y los valores, llámense verdad y justicia, el periodismo es para eso. No porque una mentira la repitas muchas veces es una verdad, seguirá siendo una mentira repetida muchas veces. Y el periodista solamente tiene que tener 2 límites, que es el diccionario y el código penal. Cuando me incorporo le digo, mira, García, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Si tú a García le grabas todas sus intervenciones, yo tenía un archivo sonoro de García de hacía muchos años. Entonces, García hoy podía defender el juego limpio, el fair play, y mañana había que decir que había que recibir al Real Madrid con armas de guerra en Vigo. Había que decir una cosa y decía la contraria. Esa casuística era prolija. El archivo sonoro con García era tremendo. Entonces, el lunes podía decir A y el miércoles B, con la misma convicción. Entonces tú contraponías A con B y decías, bueno, ¿qué disparate es este? Y eso se llevó a cabo. Que García decía, hago 2 programas, el mío y el de la SER. Sí, tenía su parte de razón, porque yo todas las noches tenía la orden de grabar todo, transcribirlo y pasármelo. Esto me recuerda que en una de las entrevistas que he realizado a Edu García, me dijo que uno de los scoops de las noticias que conseguiste sobre García
una de las que más le hizo daño a él y a su redacción fue el tema de los sueldos, de cuánto cobraban en COPE. Hay una noche muy especial en la que De la Morena destripa una especie de código deontológico de la cadena COPE, una especie de comportamiento de cómo tenía que ser el tratamiento de la noticia, porque alguien de la cadena COPE se lo filtra. Y me acuerdo que aquello a la COPE, una vez que luego yo llegué a la COPE, en el año 2000, les molestó muchísimo. Y luego también hubo otro capítulo que fue el de los sueldos. Se dieron de tortas durante mucho tiempo, cuando De la Morena se tiró más de una noche hablando de los sueldos y de los gastos y de cosas que alguien le filtró de lo que era la, entre comillas, despilfarro de García al frente de los deportes de la COPE. Los sueldos, no los contratos de García, donde se contaba exactamente todos los contratos que tenía, las sociedades a través de los que cobraba y cómo estaba. Entonces había una cuestión, si esos documentos no eran ciertos, que los desmintiera. Y si yo estaba diciendo algo falso, nos veríamos en el juzgado. Ninguna de las dos cosas sucedieron. Pero los documentos ahí estaban, y ahí estuvieron en la ONDE y se publicó exactamente todo lo que había, todas sus actuaciones de irregularidades fiscales que habían sucedido, unas prescritas y otras no prescritas, pero con el soporte documental que avalaba los emolumentos de García, ¿cierto? Ajá. Me puedo imaginar que eso, en toda la cadena COPE, no solo en deportes, no sentó nada bien. Fue un terremoto. Entonces, mis fuentes, yo utilizaba una cosa folclórica, porque yo tenía un componente de rigor y seriedad y luego tenía un componente también pues de espectáculo, porque claro, en la cadena SER había colas en la Gran Vía para entrar a ver eso. Salíamos por España con motivo de la Vuelta Ciclista haciendo el programa en diferentes sitios y era tremendo, los pabellones, los teatros, los cines de la gente. O sea, se demostraba que la gente estaba ahí, es decir, que era un elemento, un termómetro que se mostraba, sobre todo gente joven que se incorporó a la radio, que ya no le gustaba ese tipo de radio y quería, pues eso, tú sabes que la polémica siempre vende, pero hombre, la polémica si es puramente herir al otro, insultarlo, descalificarlo, eso tiene poco recorrido. Ahora, si hay ese soporte documental y hay esas pruebas, pues es evidente. Entonces yo utilizaba con mis fuentes una frase que era muy vieja, era de la Guerra Civil Española, que se llama Avellanar de Reus. Avellanar de Reus, Avellanar de Reus. Me lo contó Relaño. Azuara fue un fichaje al segundo o tercer año, muy bueno, y hacía así unas cosas muy picantes y era el que tal, sí, estuvo formidable. Y además hacía cosas misteriosas, decía, no sé qué, Avellanar de Reus, periodismo blanco, Avellanar de Reus. Ya sabe lo que yo estoy diciendo. ¿Qué cojones estará diciendo? Cuando yo decía eso es que había recibido la información. Entonces, dentro de la propia, en la COPE hubo lo que tú has dicho, pero es que entre la SER hubo unas personas que quisieron saber quién era mi fuente, y utilizaban, cuando llamaban a mi teléfono, y yo no estaba, determinadas consignas para descubrir quién era y para quién hablaba. Entonces, estas cosas son tremendas. Pablo puede ser de agentes dobles, ¿no? Es decir, bueno, afortunadamente nunca se supo, pero en las dos casas ocurrieron lo mismo. Te puede sorprender, pero sí. Es más, una persona muy allegada al propio José Ramón, que no era consciente, porque no sé si tú recordarás un pasaje en la historia, y es que hubo un momento que Willy Brandt, el secretario el canciller de la Alemania occidental, tenía a un agente metido que era su secretario particular de la Alemania del Este. O sea, tú puedes comprender que una persona que tiene a su secretario particular como espía del Este no tenga buena información. Pues entonces García también tenía sus comunicaciones y yo tenía que detectarlas porque existían los agentes dobles. Esto en este momento suena folclórico y suena realmente divertido, pero sí ocurrió así, sí, efectivamente ocurrió. Esos momentos que tú dices fueron muy importantes, pero fueron no menos importantes las sentencias judiciales donde los juzgados a veces provocábamos cierta hilaridad porque él ponía la sintonía García, nosotros poníamos la nuestra. Entonces había gente al juzgado que venía a las causas en la Plaza Castilla. Nosotros teníamos ya una reserva en uno de los apartamentos de Plaza Castilla porque estábamos día y noche en la Plaza Castilla, porque García se lió a presentar demandas a ver si conseguía. Afortunadamente no lo consiguió, pero que había un frente judicial, un frente económico, un frente informativo y un diseño, porque las tácticas te permiten ganar batallas, la estrategia te permite ganar la guerra. Y con ese soporte que yo te he dicho, pues José Ramón fue
permeable y entendió que ese era un sistema. Él tenía su forma de hacer y yo tenía la mía de hacer. Y es que, lo que te he dicho, las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Entonces, si tú dices A, se resume en una vieja frase que yo la utilizaba folclóricamente. Nunca dirás que la burra es parda hasta que no tenga los pelos en la mano. Si yo te digo que la burra es parda, es que están los pelos de la mano. Este señor gana esto, aquí está el soporte documental. Si yo te digo que esa información es esto, aquí está el soporte documental. Si yo te digo que el asunto de Villar, que tiene un problema de un piso que Jesús Gil le vendió, que cobra una sanción, este es el contrato de que Gil con Villar. Entonces ese soporte documental, muchas cosas que sucedieron, eran siempre todo avaladas. Y afortunadamente así se hizo. Pero era una forma de hacer periodismo que no creo que cambie. Es decir, si tú dices algo, tienes que poderlo demostrar, y si no lo puedes demostrar, te callas. Y entiendo que como cambia el paradigma y ahora lo que estaba desequilibrado hacia un lado se equilibra con la fuerza del larguero, los protagonistas estarían desconcertados. Lorenzo Sanz no entendía aquella guerra, porque él, después de todo lo que había tenido la guerra con Mendoza, con García, pues no entendía que venga, tenéis que arreglarlo, esto no puede ser Gil 3/4 de lo mismo. Gracias, sí. Claro, ahora en esta situación de guerra civil, por las noches había que elegir o A o B. Antes no, antes nada más era A, pues todo el mundo con A, encantado. Pero cuando cuestión se polarizó, no. Yo te he llamado a las 10 para que entres. No, es que García ni te ha llamado, embustero. Y claro, que fue una conmoción para la gente del deporte que no sabía ya a qué carta quedarse, porque Oye, la mafia es la mafia. Alfonso, también fuiste reportero en el sentido de que acompañaste, por ejemplo, al equipo de la cadena SER a la Eurocopa de Inglaterra en el 96. Eso te lo habrá contado Manolo Lama o Paco González. O sea, yo entonces disfruté muchísimo, tío, y había momentos de tensión extraordinaria. Es que me acuerdo de estar con Azuara en la Eurocopa del 96, que estábamos todos en el mismo hotel con la selección, y cruzarnos con Clemente, tío. La rueda de prensa, me acuerdo de una que empieza a preguntarle a Azuara a Clemente, y Lama y yo estábamos al fondo de la sala de prensa. Y detrás de nosotros había jugadores y directivos. Y un directivo, Larrea, pregunta a Azuara y dice, ya está, y le insulta. Y se vuelve Lama y le dice, si vuelves a insultar a mi compañero, te arranco la cabeza. O sea, imagínate el nivel de tensión, que hasta los capitanes de la selección, Zubi, no me acuerdo quién más estaba, hicieron provocaron una reunión con los medios para ver si había algo de tranquilidad. O sea. Porque yo había tenido una relación amical profunda, importante con Clemente, y las cosas se deterioraron con el tiempo, que no viene al caso, ¿no? Entonces Clemente decía, a ver si se atreven cuando me vean a mí cara a cara a decírmelo. A ver esas naves cañoneras que tienen, si son capaces de decirme a la cara lo que dicen noche tras noche. Y yo llegó la Eurocopa y dije, sí, vamos a ver. Puse un micrófono directo, el sonido a mí para la pregunta, y otro sonido en la mesa con Clemente. Y entonces, cara a cara, pues se planteó todo lo que había que hacer en la rueda de prensa. Ruedas de prensa que se convirtieron en un espectáculo, y bajaban los futbolistas, bajaban los directivos, aquella era una cosa increíble, hasta el punto que la prensa italiana llegó a pensar que era un montaje que hacíamos para divertir a la gente, ¿no? Entonces yo a Clemente, pues ese hombre, le dije las preguntas que tenía que formularle, porque en aquel momento la situación era la que era con la selección, ¿no? Y aquella pues se convirtió en una situación de decirle, no, Javi, sí, cara a cara, mirándonos a los ojos, pum. Sí. Bueno, contra Bulgaria hemos jugado mal o regular, contra la siguiente jugaremos peor o igual de mal, sí. Eran situaciones de preguntas pues muy conflictivas algunas, otras eran pues mortificantes, pues en eso, no, y derecho a réplica. Entonces, claro, aquello se convertía en una situación de ponerte frente a un espejo que Javi no estaba acostumbrado, y la verdad es que hubo un periodista que intentó que aquella situación se apaciguase, y es que te puedo dar el nombre, Quique Guas, ¿te suena Quique Guas? Sí, claro. Morena, pues vino a hablar conmigo para que reunirnos, porque la relación que hemos tenido Javi y Clemente era de gran amistad, ¿no? Y entonces él quiso hacer de hombre bueno y nos a una habitación del hotel para arreglar la situación. Y dije, no, yo no tengo nada que arreglar. Soy periodista aquí, hablo como periodista. Lo que yo tenga que arreglar con Javi lo haremos él y yo cara a cara en una habitación, los dos cara a cara. No acepto, le dije yo, lo que no puedo aceptar es con Clemente, la relación que tengo, que alguien medie. No, él y yo, el día que quieran, nos reunimos a solas en una habitación los dos. No aceptó Javi y aquello pasó. Se quedó reducido al ámbito profesional. ¿Y ha pasado mucho tiempo de entonces? ¿No ha habido reconciliación? No. Aquello fue en el año 96. Sí. Saca la cuenta. ¿Cuánto? Un cuarto de siglo. Exacto. Las guerras nunca duran 100 años, ¿sabes?
Y aquí solamente hubo una situación que se planteó de ruptura de una amistad, que eso ya forma parte del área privada, y luego una situación profesional. Pero te plantea lo que pudo pasar y no pasó. Ya pensar lo que pudo ser y no haber sido se llama ucronía. Lo que pudo haber sido no fue, eso ya es ucronía. No hemos coincidido, quiero decirte que después de aquella expresión con Javi coincidí en otros sitios, bien, punto. En conferencias que organizó la Liga del Fútbol Profesional en Gijón hemos coincidido, nuestras divergencias y nuestros puntos de vista son distintos, pero nada más. Lo digo sobre todo porque ahora José Rey García se llevan muy bien. ¿Tú crees que se llevan bien? Por lo que yo sé, sí, mejor de lo que la gente cree incluso. Cuando a mí me pidieron una opinión, a mí no me pareció correcto, porque ni el tigre pierde las manchas ni los paripés suelen funcionar, pero cada uno es muy dueño y muy libre de interpretar y hacer las cosas. Si eso redunda en una relación amical, como aquel, seré hombre de paz y bendeciré esas buenas relaciones. ¿Pero tú no te lo crees? Te he dicho que al tigre no se le borran las manchas y que los paripés funcionan mientras funcionan. Si no es así, pues celebraré que eso sea así. Si ellos lo dicen, verdad será. Yo no estoy en la piel de uno y otro. Yo a García no, pero con José Ramón mirándolo a los ojos no me veía en la situación es amical. Que una relación de ten con ten me parece muy bien y lo celebro, que la relación sea correcta y que se lleven bien. Nada más. Si puede ser, no digo que no, ¿eh? Uh-huh. Oye, Alfonso, hemos empezado hablando de cómo llegas a la cadena SER, hemos hablado de cómo consigue el liderato el larguero, pero ahora toca la salida. Sí. ¿Por qué sales del larguero? ¿Por qué duras tan solo 2 temporadas en la cadena SER? José Ramón lo resumió con una frase que decía que la SER me lo dio, la SER me lo quitó. ¿Qué te parece? ¿Una decisión de la empresa? No sé, él dijo, la SER me lo dio, la SER me lo quitó. No, yo la circunstancia que planteé allí fue a título personal que sí, cuando yo entré le dije que si durante el periodo de actuación mía contractual con la cadena SER no se alcanzaba el liderazgo, yo no cobraba una cantidad. Yo tenía un fijo de contrato y luego establecí la diferencia que había entre lo que la SER quería pagarme y lo que yo aspiraba, una diferencia importante. Entonces le dije, vamos a ver, esa diferencia, yo vengo aquí con la convicción que eso se puede conseguir. Lo reducimos a un plus, a un contrato en el que diga que si durante el periodo de vigencia de mi contrato se consigue el liderazgo, yo cobro ese dinero. Si no se consigue el liderazgo, no cobro ese dinero. Creo que no era una mala opción, ¿no? Uh-huh. Para la empresa. Quiero decirte que esto es lo del cerdo y la gallina, ¿sabes, no? En la tortilla de jamón, la gallina participa y el cerdo se compromete. ¿Entiendes? Sí. Pues entiendo. En aquellos momentos era un compromiso en el que si los objetivos no se conseguían, pues yo dejaba de cobrar ese dinero. Si los objetivos se conseguían, y la primera opción se produce el 18 de abril del 95. Y cuando llega al final de temporada, ese bonus no se hace efectivo. Con lo cual yo entendí que, oye, sería muy importante con el liderazgo, pero la empresa no había tenido una reacción más que la empresa que entonces ostentaba el poder, que era el director general, ¿no? Porque había una persona a su lado cuando se firmó el contrato y dice, bueno, esto es como tirar una moneda al aire. Digo, bueno, veo que tenéis mucha fe en conseguir el objetivo. Cuando ese abril que tú dices sale ese EGM que da por primera vez en la historia el liderazgo a Larguero y a José Ramón, yo escribo una carta a quien correspondía, le digo, la moneda que tiramos al aire parece ser que ha salido cara. No tengas la IDEN y págame. Y no pagaron. Más tarde. Porque eso había que hacerlo efectivo en el momento que se produjera. Pero ellos consideraron que aquello era que una golondrina no hacía verano. ¿Entiendes? Ya. Afortunadamente a la siguiente EGM se consolidó. Y ya la relación se deterioró un poquito porque yo no quise firmar la renovación. Y un día, bajando a la redacción, el máximo capo de la SER me cogió el brazo y me dice, ¿tú crees en tu director general? Digo, hombre, si no creyera no estaría aquí. Era una pregunta suficientemente capciosa, ¿no? Dice, bueno,
pues entonces firma y ya hablaremos. Yo entendía que en aquellos momentos la renovación del siguiente contrato tenía que tener subsumido el importe de esta cláusula como emolumento total porque se había conseguido el objetivo, ¿entiendes? Sí. Cosa que no sucedió. Me pareció una actitud bastante mezquina y despreciable. Y en aquel momento le dije, firmo, porque si tú vas a un contrato que dices que no confías en tu director general, pues te tienes que ir. Y si firmas una cantidad con la promesa que se cumpla la diferencia de esa cláusula, cosa que no sucedió. Entonces, yo lo planteé, José Ramón lo intentó, la empresa entendió otra cosa, las circunstancias que se produjeron aquel año de lo de la Eurocopa, lo demás, de las situaciones sean lo que era. ¿Por qué? Porque luego ya en aquel momento la SER y el Grupo Prisa entran en una dinámica de la compra de los derechos del fútbol que en aquellos momentos tenía Antena 3. Ya aquello fue no ya la guerra de García, sino la guerra del Grupo Prisa, Canal Plus, con Antena 3 que tenía los derechos. ¿Entiendes lo que te digo, no? Y entonces Asensio, que era el dueño de aquella época, entramos en una guerra que fue tremenda, fue tremenda. Y claro, cuando hay una guerra que los elefantes se pelean, dicen que lo primero que sufre es la hierba. Entonces, la hierba se quedó bastante pelada. Y por mor de las circunstancias, pues ya sabes tú que siempre los periodistas tenemos que tener un amigo en los infiernos. Y en ese infierno de esa reunión, un amigo me dijo, en estos momentos en Barcelona, en este despacho están reunidos fulano, y se está pactando tal. Te vas a quedar con la brocha en el techo. Esa información la sabía muy poca gente, porque no alcanzaba a los límites. Yo seguía considerando, como te he dicho, siempre para mí lo más noble primero es el reportero, el reportaje. Yo me consideraba siempre un reportero, porque es la verdad del periodismo, ¿no? Y entré a un despacho importante de alguien que hoy tiene también mucha notoriedad televisual y le dije, Antonio, en el despacho de Barcelona se está produciendo esta reunión. Fulano. Esta noche yo, en el larguero, tengo que dar esta información. Dice, eso no se puede decir porque eso es política de empresa. Pues míralo, entiende una cosa. Si yo no puedo silbar a la reina, tampoco me hagas que aplauda a la reina. Si yo no puedo dar esta información con el mismo ángulo crítico de todo lo que hemos hecho, no puede ser que Asensio, Antena 3 fuera a estar a una cosa y a partir de esta noche sean otra. Creo que aquí mi tiempo ha acabado. Ya. Con las mismas bajé a una planta distinta donde me encontré a todos los grandes capos del Grupo Prisa. Y tuve un chascarrillo, que es una anécdota, pero me encontré en el pasillo donde iba, que era una zona, la nuestra, pues las redacciones lo que son periodísticas, ¿no? Pero aquella era una zona enmoquetada, donde pisabas moqueta de verdad y te hundías, ¿no? Y yo iba al despacho del abogado y chocaba, porque allí no era normal que bajaran los reporteros de deportes, ¿no? Yo me encontré con todo el grupo y no podía pasar. Y entonces pedí paso, dije, con permiso, señores. Y encontré muy que pasé. Buenas tardes, señores, dije en voz alta, que eso Paquito González te lo habrá contado. Y dice Azora, buenas tardes a todos los señores. Y no le contesta a nadie, claro. Dice, por lo visto no hay señores. Ya unas caras. Y no contestó más que uno. Dije, pues los demás o no son señores o son sordos. Y Diego me dijo, hombre, es que esto es una bomba. Y yo, sí, bueno, claro, una bomba. Precisamente, ¿cómo te has enterado? Digo, ya, hombre, por favor, ¿qué cosas me preguntas? Como periodista nunca le puedes preguntar, ¿cómo te has enterado? Tú dices si es verdad o es mentira. Yo te digo que estás... Sí, es que eso está sucediendo. Bueno, se habló lo que se tuvo que hablar y al poco tiempo me dice, oye, ha venido aquí el yerno de Polanco, ha entrado al despacho y me ha dicho, ¿quién es ese tío? Me ha dicho que es un periodista de deportes, que nos ha dicho que no éramos señores, éramos sordos. Y en aquel momento había coincidido también que Cortés Elvira había estado con Juan Luis Cebrián en una entrega de premios y estaba como loco, como tanta gente, que eso José Ramón te lo puede decir, que quería la cabeza de Azora. Yo le dije, hombre, José Ramón, aguanta, porque nada más tengo una cabeza, como se la entregues a Cortés Elvira, se la entregues a otro, te quedas sin cabeza. Aguanta que nada más tengo una cabeza. Y entonces, la gestión de la OA, y que Juan Luis Cebrián dijo, bueno, ¿y quién es Azuara? Un poco follonero siempre ha sido, Alfonso. No, si tú quieres llamar follonero a tener un cierto sentido del humor y de la ironía, no se hizo la miel para la boca del asno. Entonces yo tampoco voy a permitir a entender que la gente no entienda la ironía.
no entienda lo que es. Por ejemplo, cuando el señor Lendoiro tenía un problema, yo colaboraba en el diario AS. Todo esto sucede ese mismo año. Pues Paco me dice, bueno, el comentario es lo que has escrito en el diario AS, cuando entres en el carrusel, que yo le hacía un comentario con el fin de que Paco González participase, porque no era muy dado a hacerlo en el larguero, y Paco González era una piedra angular como Manolo Lama. Yo lo que quería allí era sumar, no restar, ¿no? Yo lo que sí te digo es que Azuara, como compañero, un 15 sobre 10, un tío acojonante, excepcional, y como periodista, la cosa más indómita del planeta. O sea, era imposible. Yo me acuerdo una vez que le digo, era en Carrusel, o sea, en mi programa no era en la noche. Le digo, voy a meter a Lendoiro después, se quedó con Lendoiro después, no sé qué había pasado en el Depor, pero era algo gordo. Y le digo, y era una época en la que Azuara le daba caña a Lendoiro. Le digo, así que, por favor, no le descerrajes una hostia mundial, porque es que le meto inmediatamente después. Sí, no te preocupes. Le descerrajó una 3 veces más. Bueno, yo lo normal es que me hubiera enfadado con Azuara, no me podía enfadar con Azuara. Azuara era un tío que daba la vida por ti. Y es verdad que lo que le añadió al programa de José Ramón era mucha munición. O sea, ahí había muchos tiros. Casi cada palabra suya era bum, 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 bum. Y la mayoría eran en la dirección de García. Entonces sale Tosac, que ese sí que era ocurrente en sus frases, y dijo, es que aquí, en este equipo, necesitamos más cabrones. Por los jugadores del Deportivo que habían tenido un papel malo. Y entonces yo escribí en el periódico y le dije, regalémosle un espejo a Lendoiro a ver si encuentra lo que su entrenador necesita. Bueno, pues entendieron que yo había llamado lo que no había llamado al señor Lendoiro. El señor Lendoiro tenía unos derechos también del Deportivo de La Coruña, y me dijeron que yo tenía que pedirle perdón. Y no pedí perdón a nadie. He dicho esto, si no lo quieres entender. Pero... Entonces, al siguiente artículo del diario A, yo escribí un artículo y dije, lo que no se puede decir, no se debe decir. Yo dije que había que regalar y no debí decirlo, con lo cual me reafirmaba todo. Te cuenta el cúmulo de cosas con las anteriores, para que tengas tú de primera mano lo que determina que en junio, pues mi situación en la SER se había acabado. Y un amigo común que teníamos, José Ramón, y yo, dijo, se opuso, y me hicieron una oferta económica para que continuase, importante. Y yo le dije que mi tiempo había acabado. Pues fuera de esta casa hace mucho frío. Digo, eso me dijeron en televisión y en otros sitios. Por la misma puerta que entré, saldré. Porque cuando la razón está entrando por la puerta y alguna ética sale por la ventana, pues poco queda que hablar en el recinto. A grosso modo, ahí se acabó la historia. Te he contado anécdotas y vivencias que justifican un poco la entrada y la salida. Oye, ha pasado mucho tiempo. ¿Qué les dirías ahora a Joserra y a García? Que se confiesen sus pecados. ¿Tienen muchos? Los dos son creyentes, pues que pidan la suya. Todos tenemos pecados, hombre. Pero algunos veniales y otros mortales. Tú tienes que ir al confesor, él te absuelve y tus pecados quedan perdonados. Pero hay una cosa que te dice que es propósito de la enmienda y cumplir la penitencia, amigo mío. Sin duda. Pues a ver qué penitencia les ponemos a estos dos. No sería yo muy duro para que no me la apliquen a mí, porque todos somos pecadores, ¿no? Esto es folclórico y humorístico, querido Pablo. Ya, yo te agradezco lo sé. tu amabilidad para que esto te suene en la historia del abuelo Cebolleta, pero han sido mi vida. Tú me has pedido que hablase, yo procuro hablarte con las coordenadas del respeto a la verdad y a la justicia. Y sigo pensando que el periodista solo tiene que tener 2 límites, el diccionario y el código penal. Y una cosa es muy clara, los buenos reportajes, las noticias no te las traen en una pantalla frente al ordenador. Hay que pisar a la calle, hay que hablar con las personas y hay que someterlas a un proceso contradictorio. Siempre, como mínimo, 2 fuentes, mínimo, porque a veces la memoria te puede gastar malas pasadas. Entonces, tú parece que estás haciendo un reportaje honrado desde el punto de vista que hablas con personas que estuvimos allí. Entonces, a mí no me cuentes la historia. Yo viví la historia. Fui parte de esa historia, coadyuvé. Punto. Ni más ni menos coadyuvé en esa historia. Entonces, al soldado que no ha hecho la guerra, el valor se le supone. Al que ha hecho la guerra, el valor lo tiene probado, ¿me entiendes? Nosotros estuvimos en esa guerra y te he contado el comienzo, el desarrollo y el desenlace final del por qué se pone punto final a un asunto que al final era económico, claro, porque eso
los que menos podíamos ser era la infantería. El Estado Mayor era otra cosa y la cuenta de resultados es otra, ¿no? ¿Tú crees que va a salir un buen reportaje de aquí o que hay una buena historia en aquel periodismo de los 90? Está en tus manos, Pablo. Quiero decirte que, oye, tú muchas veces sabes que a veces el cribar para quedarte con los mogollar sin adulterar el contenido de esta conversación, te dicen, resúmela en 5 minutos. Pues vas a ser injusto y es imposible. Es decir, oiga, deme por lo menos 10. Y luego te darán 7,5, pero bueno, quiero decirte que las cosas se descontextualizan, parece que tienen otro significado y otro significante, ¿no? Entonces, pues bueno, eso forma parte de cada uno. Sin Tú duda. los mimbres te he dado, tú harás el sexto que puedas, porque hemos hablado hasta de mística y hemos acabado casi con la conferencia episcopal con que... Tienes para un episodio extra, no te digo más, tienes para un episodio extra. Bueno, los extras a veces son los que dan la importancia a las películas, pero son los extras, no aparecen en los rótulos, ¿sabes? Pero joder con estas. Mírate tú, Ben-Hur, que la están dando hace tanto tiempo, o el soldado Ryan, joder con los extras, ¿me entiendes? Pero bueno, cada uno tiene que asumir su papel y yo siempre le he asumido. Y te digo una cosa, yo he estado con Gonzalo, que en paz descanse, he estado con Joaquín Ramos, he estado con José Ramón, he estado con Angelito Rodríguez, con Mavellán. Siempre fui su director del programa. Jamás le moví la silla a nadie. Y a todos les puedo mirar a los ojos. Algunos me miran a las plantas de los pies o a la bragueta. ¿Se entiende? Se entiende. Pues ya está. Ahí está el extra. Querido Pablo, ha sido muy grato. Oye, a mí, que me hayas tirado de la lengua para revivir. Bueno, tirar de la lengua, charlar y ya No, está. más tirar de la lengua de cosas que me podía haber callado porque no es mi guerra ni mi situación. Y eso tú dices, han pasado 25 años, pues bueno, en aras a la verdad o a mi verdad, pues esto es lo que sucedió y lo que yo viví. Entonces, como tal, pues te agradezco tu amabilidad. No, yo te lo agradezco a ti, porque ya sabes que entre periodistas yo creo que nos ayudamos porque nos conocemos. Yo quiero hacer un buen reportaje, yo quiero hacer un buen podcast, un buen sonido y te agradezco que me hayas dedicado este ratito, así un poco de atraco, que llevaba ahí varias semanas. Bueno, sí he estado chungo, pero tú me has dado una revitalización para pensar que entre bomberos no pisémonos la banquera. A ver qué hacemos con el reportaje, ¿eh? Vale. Si no volvemos a la Plaza Castilla. Qué presión tengo. Alfonso, de verdad, un abrazo bien fuerte. Hay que saber convivir con ella, por eso son grandes los que la soportan, o la hemos intentado soportar. Un abrazo, campeón. Un abrazo, chao. Cuídate, adiós.